Entrevista al Día con Hernán Higuera. Nuestra siguiente invitada ya nos acompaña, es María Dolores Miño, coordinadora del Grupo JURDEN y directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia. María Dolores, muy buenos días, bienvenida. ¿Sí me escucha? Buenos días. Las primeras propuestas de cambiar el reglamento para la elección de la autoridad de la Fiscalía General del Estado llegaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y el Grupo de Juristas por la Democracia, JURDEN, que reúne a 16 abogados en libre ejercicio, envió una solicitud a los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana para que se reforme el reglamento para elegir al próximo fiscal general. 9 recomendaciones que les piden a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las revisen, al menos las consideren, porque allí se establece que en términos generales el reglamento hecho por los vocales actuales no aporta a designar un fiscal con un perfil de elevados méritos académicos y profesionales. Ya está María Dolores Miño con nosotros. María Dolores, buenos días. María Dolores, a ver si podemos arreglar el micrófono y su cámara, por favor, para poder continuar con esta entrevista. Decía que este grupo de juristas señalan que a pesar de la insistencia desde varios sectores de la sociedad civil y de la academia, el Consejo de Participación Ciudadana no ha garantizado la participación en el proceso de construcción del reglamento, tampoco han tenido acceso oportuno a los proyectos presentados por diferentes consejeros, así que es una propuesta de quienes están dentro del Consejo. Y algunos sabemos, parte de la Liga Azul, que quieren poner fiscal de forma política, que quieren buscar también allí llegar a ocupar el puesto del fiscal general del Estado próximo. Aún así, este grupo de abogados piden que se reciba estas propuestas por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque consideran incluso discriminatorio excluir a todos los abogados que hubiesen patrocinado casos relativos, o al menos una veintena de ellos, estableciendo en el artículo 22 ciertas prohibiciones, puesto que se supone un castigo al ejercicio de la abogacía. También se hace una crítica en esa propuesta a aquellos abogados, juristas que no tienen títulos meritorios, que sí los tienen, pero que no son de universidades prestigiosas, y entonces se pide que se incluya también ese análisis riguroso, minucioso, que se vea calidad, que se vea buen perfil, elevado perfil y méritos académicos y profesionales. María Dolores, ¿cómo está? Buenos días. Ahora sí está con nosotros. Buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, buenos días. Decía yo, le contaba a la audiencia de estas 9 propuestas que ustedes han hecho llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque ustedes consideran que no hubo una participación social en la elaboración de ese reglamento, sino más bien entre los consejeros, entre los grupitos que sabemos algunos pertenecen a sectores políticos, y entonces, ¿qué les hace pensar que van ellos a acoger estas propuestas que ustedes hacen? Bueno, Hernán, sí, efectivamente no creo que es una percepción nuestra. Yo creo que es evidente para toda la ciudadanía que, al contrario de lo que debería ser un Consejo de Participación Ciudadana, estas decisiones, que creo yo hoy por hoy son las más importantes para el futuro democrático del país, se han tomado a puerta cerrada y se han tomado sin participación de la ciudadanía. A pesar, Hernán, le cuento que desde varios sectores de la ciudadanía, no solamente el Observatorio de Derechos y Justicia, se ha tratado de llegar al pleno del Consejo y esgrimirles algunos niveles mínimos de guía o de sugerencias. Y esto no está mal. Recuerde, por ejemplo, cuando se cae el anterior concurso para la reincorporación, la reconfiguración de la Corte Nacional de Justicia, la renovación parcial, una cosa importante que ocurre desde el Consejo de la Judicatura es que se abre un espacio en la mesa de trabajo para que la sociedad civil pueda dar sugerencias al Consejo de la Judicatura, y esas sugerencias fueron incorporadas, más allá de que
hay cuestiones distintas ahora en ese concurso, pero por lo menos hubo esa voluntad y eso creo que se valora mucho en una institución. Luego, más allá, porque lo siguiente hubiera sido que hicieron este reglamento un poco entre gallos y medianoche, pero que salió bien. Pero en realidad estamos viendo que no salió bien y que más bien estamos frente a un reglamento que creo que como preocupación principal compartimos varios colegas, es que no está diseñado para buscar el mejor fiscal. Y de ahí que desde el Observatorio de Derechos y Justicia ya hace algún tiempo venimos impulsando una iniciativa que se llama Jurdem, que es el documento que usted tiene con usted ahí, que es el que está leyendo. Y este es un colectivo de abogados, todavía no somos muchos, esperamos ser más en el futuro, que nos interesa el tema de la justicia, que pensamos de estos temas, que hacemos además opinión pública sobre estos temas y la idea es que podamos dar algunos aportes, que no serán del gusto de todos, ciertamente, que podrán ser perfectibles, por supuesto, pero por lo menos tratamos, creo yo, de dar un aporte a cuestiones que nosotros consideramos que son de interés público en el marco de la justicia como esto. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es tratar de llegar de alguna manera al Consejo de Participación Ciudadana a través de estas recomendaciones que hemos realizado a través de esta carta pública. Y la idea es esperar, ojalá, que el Consejo de Participación Ciudadana entienda que este tipo de actuaciones tapiñadas, si se quiere, opacas, dejando por fuera a la sociedad civil, termina desacreditando su propio trabajo. Porque ahora creo que el sentimiento que tenemos todos, bueno, ¿qué interés político tienen que Claro, ni ¿a quién son representan, capaces no? de dar un espacio a la sociedad civil y se les ha pedido desde antes? Ahora, ¿qué garantías tenemos que van a acoger el pedido, que nos van a sentar en la mesa con ellos? Pues por el momento ninguno, no hemos tenido ninguna respuesta. Yo le comento a Hernán que además personalmente yo traté de comunicarme directamente tanto con el presidente Fantoni como con el consejero Verduga. Antes de que se apruebe el reglamento, porque acuérdense que había unos borradores. ¿Y qué le dijeron? Y le había pedido que me hagan llegar esos borradores para analizar y yo no tuve ninguna respuesta. Entonces, también se pidió, también desde Jurdem, algunos días antes que se nos haga llegar también los borradores, también las actas de discusión, todo lo que tiene que ver con la adopción del reglamento. Tampoco hemos recibido respuesta de eso y si no recibimos respuesta en 7 días más, pues iniciaremos ya una judicialización a través de una acción judicial de acceso a la información pública, porque no es aceptable, creo yo, que un órgano trabaje en franco desprecio de lo que opina o de lo que le solicita el resto de la ciudadanía. Consejo de Participación Ciudadana que no es tal, dice usted. En el documento que le envían a los consejeros, ustedes dicen que aún si entendemos que en el contexto actual del Ecuador se ha evidenciado que ciertos abogados han sido parte de redes de corrupción judicial, resulta discriminatorio excluir a todos los abogados que hubieran patrocinado casos relativos o al menos a una veintena de delitos establecidos en el artículo 22 del reglamento, presto que ello supone un castigo al ejercicio de la abogacía y confunde gravemente el patrocinio legal con el cometimiento de delitos en el marco de la representación legal. Ustedes dicen que se debería incluir a los abogados que defienden estos polémicos casos de narcotráfico. Lo que pasa es que, corrupción. Hernán, yo creo que como ciudadanía no nos tenemos que confundir. Y creo que por eso lo ponemos en la carta. O sea, entendemos perfectamente la intención y el contexto en el cual se da esta norma. Es cierto que hoy por hoy estamos frente a algunos escándalos de mega corrupción judicial que involucran además del crimen organizado, donde los abogados, desafortunadamente para nuestra profesión, han tenido un papel protagónico. Pero eso no quiere decir que son todos también, los abogados. Delictivo Y lo más también. importante, mi querido Hernán, como dice la carta, no hay que confundir, no tenemos que caer en esta grave confusión, que sería asumir que todo abogado que asume una causa de narcotráfico es parte de una red de narcotráfico y que está delinquiendo. Porque además en estos casos, y esto es muy propio de Ecuador, muchas de las personas que son acusadas por narcotráfico en realidad no son, en primer lugar. Y en segundo lugar, las personas, yo sé que esta opinión no gusta a muchas personas, pero es verdad. Hay personas que, independientemente del delito que hayan cometido, tienen derecho a una defensa técnica. Entonces, la pregunta que yo me haría es, si vamos a excluir los más graves delitos,
en el ejercicio de la abogacía, que la abogacía no debería sancionarse, criminalizarse de ninguna manera, a menos de que hubieran hechos contundentes que arrojen que el abogado está ciertamente incurriendo en actos delictivos. O sea, ustedes dicen que acusada de un delito no es lo mismo que ser delincuente. Ustedes dicen que un abogado que defienda estos casos polémicos no necesariamente tiene afectada su probidad. Por supuesto que no, más bien al contrario. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los defensores públicos. Los defensores públicos son servidores públicos a quienes se les asigna casos de cualquier persona que no tenga derecho a una defensa técnica. Y dentro de ese grupo de personas acusadas de delitos que no tienen defensa técnica por falta de recursos, puede venir alguien acusado de narcotraficante, por ejemplo. No necesariamente el narcotraficante tiene dinero. Entonces, por eso digo, hay que estar muy atentos a cómo empezamos a entender las cosas. Pero entonces ahí como ustedes... esto no digo que hay abogado, que claro. ningún abogado es inocente de este tipo de cosas. Por supuesto que hay abogados y lo hemos visto. Pero creo que esta satanización tan general a un ejercicio casi rutinario de la abogacía es por lo menos peligroso. Y si vamos a hacer esa separación, bueno, también pongamos otros delitos, violación, no sé, algunos otros más que se les ha quedado por fuera para que no sea discriminatorio. Ahora, entonces, en el mundo de las leyes, ustedes se conocen entre sí, saben, por ejemplo, quiénes son los bufetes, los abogados que les gusta defender precisamente solo esos casos. Y entonces, como ciudadanos, vamos a decir, bueno, ¿y cómo un abogado de aquellos es ahora fiscal general de la nación? Lo que pasa, mi querido Hernán, es que también el concurso debería, y esta es otra crítica que nosotros hemos hecho, el concurso debería establecer mecanismos efectivos para demostrar la probidad más allá de las salvaguardas que se están poniendo. Por ejemplo, las etapas de impugnación, no en porque obviamente todavía no se lleva adelante el concurso, pero en los otros concursos, las etapas de impugnación usualmente son un saludo a la bandera. Entonces, van personas que además no hay una cultura de impugnación desde la ciudadanía. Ojalá que en este concurso la ciudadanía utilice de manera efectiva sus facultades de impugnación. Pero cuando se presentan impugnaciones, estas impugnaciones no son tomadas en serio y el candidato un poco sigue. Entonces, por un lado, hay que reforzar los mecanismos de impugnación. Y luego otras cuestiones que podrían asegurarnos también la probidad. Por ejemplo, algo que nosotros hemos propuesto es que por ejemplo, las facultades de derecho, al menos, porque son muchísimas, entonces un poco para reducir la población, las facultades de derecho que sean mejor ranqueadas en el país puedan también proponer sus candidatos. Entonces ahí entran candidatos que tengan un nivel mínimo de probidad. Pero como decimos, sí entendemos de dónde viene esto. Sin embargo, uno podría decir, bueno, entonces el afán del reglamento es que no entren personas cuestionables y que lleguen personas cuestionables de este importante cargo, pero esto se contradice con otras propias disposiciones del reglamento que dicen, por ejemplo, que como prohibición de acceder a la participación del concurso, que dicen no podrán participar las personas que ya tuvieran sentencia condenatoria de cualquier delito. Eso quiere decir que los abogados y la gente no los abogados, pero otros procesados, en el caso Metástasis, en el caso Purga, en el caso Plaga, como todavía no están condenados, sino solamente acusados, procesados, podrían tranquilamente meterse en la contienda y eventualmente llegar. Entonces tampoco es cierto, si uno analiza estos dos artículos, que hay un interés legítimo de que personas cuestionables no lleguen. Más bien, en este artículo que yo le cuento, mi querido Hernán, se abre un boquete bastante peligroso para que este tipo de gente cuestionable que ya tiene una tacha encima o por lo menos una sospecha de improbidad, llamémoslo así, pueda llegar. Entonces hay además estas discordancias a lo largo del reglamento que uno no entiende, ¿no? ¿A ustedes les resulta contradictorio que por un lado el reglamento exija un mínimo de 10 años de ejercicio profesional para postular para el cargo de fiscal, pero otorga puntos por acción afirmativa a personas de 30 años? Esto es más grave, dicen ustedes en el documento, si se toma en cuenta que los estudiantes de Derecho se gradúan por lo menos a los 22 años, con lo cual ninguna o pocas personas de 30 años podrían entrar. Sí, así es, Hernán. Y esto justo es lo que yo le decía hace un momento. Ajá. Hay discordancias en los criterios que establece el reglamento. Y esto, insisto, nos lleva a nosotros preguntarnos, cuando hicieron el reglamento, ¿qué tipo de fiscal tenían en mente? Porque cuando uno tiene en mente, bueno, yo quiero un fiscal que sea una persona todavía relativamente joven y dinámica para que pueda soportar la cantidad de trabajo y presión que supone ser fiscal general,
pero también quiero una persona que tenga una experiencia ya demostrada, que tenga los mejores niveles de educación, pero que además tenga experiencia en litigio porque aquello ayuda. Y si tiene academia, bueno, mejor. Pero parecería ser que esto no se toma en cuenta. Tienen este sinsentido de la acción. La acción afirmativa, mi querido Hernán, funciona para lograr que personas tradicionalmente excluidas puedan llegar a lugares de poder a los cuales tradicionalmente no acceden. Esa es la idea de la acción afirmativa. Entonces, cuando uno pone puntos extras por acción afirmativa, tiene que lograr dos cosas. O, digamos, una de dos cosas. Una, que personas que no han llegado tradicionalmente, pensemos en, tradicionalmente las mujeres no hemos llegado a estos espacios de poder, indígenas, afros, con respecto a grupos indígenas y personas afroecuatorianas sí hay una acción afirmativa, no así con respecto a las mujeres, lo cual es incomprensible en realidad. Pero, por ejemplo, no es un grupo tradicionalmente excluido la gente que vive en Galápagos, por ejemplo. No es. No es un grupo tradicionalmente, o no se entiende a grupos tradicionalmente excluidos como los que viven en ciertos sectores del país, en ciertas provincias que nadie entiende por qué se les da un punto más. Lo de los 30 años me parece a mí que ya es el colmo de la contradicción, porque, mi querido Hernán, a pesar de que, muy a pesar de quienes somos docentes en carreras de derecho, hemos visto que la carrera se ha ido recortando cada vez más, en detrimento de la calidad y contenidos que se les da a los muchachos. Claro. Ahora. En nuestra época, como yo casi todas las carreras, ¿no? Era como 6 años de carrera, ahora son 4, son 2 años menos de conocimiento. Esto ya de por sí es preocupante. Entonces, los chicos más o menos se gradúan, diga usted que entran 22. De 18 años, se gradúan más o menos de 21, no menos, no puede ser menos porque ya no nos dan los números, de 21 a 22. Si a eso le suma 10 años, por lo menos una persona por lo bajo tendría que entrar al concurso a los 31, 32 años. Entonces, ¿cómo el concurso da puntos a alguien que cumpla 30? Está dando puntos entonces a alguien que no cumple con los propios requisitos del reglamento, que es tener mínimo 10 años de ejercicio, porque si degrada hasta los 21 años, a los 30 todavía no. Y al tener esta propuesta... Y la otra pregunta es, bueno, o sea, ¿cuál es la idea de ayudar o dar estas ayudas de puntaje a gente de 30 años? ¿Qué fiscal queremos? ¿Queremos un fiscal con experiencia? Usted lo que dice... ¿Queremos un pasante en fiscalía? O lo que estaría pasando es que ya saben a quién poner o a quién candidatizar y quién más o menos cumple esos requisitos, que sería que no otra tenemos, cosa. Mi querido Hernán, yo creo que hay algunos requisitos ahí. Por ejemplo, se ha hecho mucho énfasis en la gente que vive en el exterior. Parecería ser que ya están pensando en alguien, y de hecho, como en este mundo un poco todos nos conocemos entre todos, como usted dijo. Claro, ya se rumora. Parecería ser que ya suenan nombres. Ya suenan nombres. Entonces, parecería ser que este es un reglamento que está un poco diseñado para ciertas personas que puedan entrar. Llegue al poder, y desde ahí ya es incómodo. Ahora, lo último que quería preguntarle es que ustedes no quieren una comisión ciudadana de selección porque dicen son meros tramitadores. Lo ideal sería que exista una comisión de profesionales prestigiosos que no estén vinculados al poder político. No, mi querido Hernán, en realidad no es ese el sentido de esa cláusula. A ver, cuando uno lee el reglamento, uno se da cuenta, para estos concursos, antes de esto, para estos concursos, el órgano que es el Consejo de Participación Ciudadana, en realidad el Pleno no es el que decide, no es el que impulsa, no es el que califica, sino que siempre se designan comisiones ciudadanas, y la idea es que esta comisión ciudadana sea un ente independiente, imparcial, que pueda llevar el concurso por fuera, digamos, de los avatares diarios de lo que hace el Consejo de Participación. Y entonces el reglamento prevé la conformación de esta comisión. Hay un reglamento en el Consejo de Participación solamente para la selección de este tipo de comisiones, esto se hace, pero cuando uno revisa este reglamento en particular, lo que llama la atención es que las etapas, digamos, de apelación y las decisiones finales con respecto a cuestiones importantes dentro del proceso, por ejemplo, esta persona reúne o no reúne los requisitos, va a caer en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, el pleno es el que va a tener la última palabra en decidir quién se queda y quién se va de la contienda. Y entonces a nosotros esto nos parece preocupante por un tema que creo que es obvio para todos, yo creo que no hace falta decirlo. Consejo de Participación Ciudadana, y esto lo digo de la manera más respetuosa posible, por sus propias actuaciones, por sus propias gestiones, ha ido progresivamente desacreditándose frente a la opinión pública hasta el punto de que hoy por hoy creo que la mayoría de la ciudadanía la percibe como un órgano altamente político, altamente susceptible de manipulaciones. Y entonces este órgano, que desafortunadamente por sus propias
gestiones ha logrado tener el descrédito ciudadano, la poca confianza ciudadana, es el que finalmente decidirá quién se queda y quién se va. Entonces no logramos despolitizar el concurso. Le agradezco, María Dolores. Hasta ahí quedémonos porque hemos detallado algunos de los aspectos que ustedes están proponiendo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que ojalá les den respuesta para garantizar un fiscal probo y de un alto perfil. Un fiscal o una fiscal. Muchísimas gracias. Un buen día. Vamos rápidamente finalizando nuestro espacio informativo con informaciones de la ciudad, ¿no?